Joseba Segura Echezárraga, nacido el 10 de mayo de 1958 en el barrio de Recalde de Bilbao. No es solo una persona, son varias personas, fundamentalmente del entorno familiar y probablemente con la mayor influencia dos mujeres, mi mamá y mi ama. Con mi mamá también viví años y luego con ama también, ciertamente en el contexto de Recalde de familia, pero las dos han sido muy importantes en mi vida, sí. No fue así como una cosa muy natural, aunque en algún momento de niño pude pensar, porque tenía una imagen también de un tío que era cura y que estaba muy presente en la familia, pero a los 17 años, cuando estaba acabando el COU que se hacía en ese momento en el Colegio de Escolapios, no tenía idea de ir al seminario. Lo que pasa que apareció por allí el que era en ese momento rector del seminario, Juan Mario Uriarte, que luego fue obispo auxiliar al poco, eso era el año 1974. Le nombraron obispo auxiliar al poco tiempo, pero antes de ser obispo auxiliar, siendo rector, pues algunas personas que estaban en mi clase nos animó a plantearnos la posibilidad de ser cura. Iniciamos una conversación personal con él y bueno, pues eso resultó en el que algunos entramos al seminario diocesano de Bilbao. Pues ya aparte del proceso en diferentes zonas, porque ese seminario estaba distribuido en diferentes barrios según etapas. Mi última etapa fue importante, estuve en la zona minera viviendo en Urioste y trabajando en Gallarta, allí me ordené. Yo creo que soy el único ordenado de cura en Gallarta, el pueblo de la Pasionaria. Realmente allí ya había, digamos, una secularización muy fuerte que se manifestaba también en los funerales. Los hombres no entraban a la iglesia, las mujeres sí. Entonces acompañaban a la caja hasta la puerta y luego se iban a tomar unos vinos hasta que acabara la celebración y luego volvían a la puerta a recoger, digamos, el féretro y a llevarlo a donde fuera. Y bueno, pues eso fue una experiencia bonita la que tuve allí trabajando fundamentalmente en pastoral juvenil. Luego me mandaron a Baracaldo, estuve 8 años en Baracaldo, luego me mandaron 4 años a estudiar a Estados Unidos. Estuve estudiando economía en Boston. Luego vine aquí, estuve trabajando en San Ignacio y también de responsable de la pastoral social, que incluye también Cáritas de la diócesis. Ahí estuve 10 años. Y luego ya me fui a Ecuador a promover la Cáritas Nacional de Ecuador. Y eso fue 12 años. No es la cosa así, porque primero, hoy es, para sorpresa tuya, que algunos están considerando la posibilidad, la idoneidad tuya como obispo, porque eso es un proceso que se inicia en un momento determinado del que a ti no te informan. Pero hay consultas, etcétera, y alguna información te llega de que parece que anda por ahí la cosa. Eso ya te sorprende. En el caso mío me sorprende más porque no había tradición de obispos de esta diócesis, sino los obispos anteriores que había habido, los 2 anteriores habían venido de fuera, incluso el caso de Mario, que era guerniqués, pero que se había formado fuera como cura. Entonces, pues, bueno, pues eso primero lo encajas y esto cómo puede ser. ¿Será o no será? Bueno, no le das mucha importancia y vives normal la vida, pero en un momento determinado te llama el nuncio y te dice que el Santo Padre te ha elegido como obispo auxiliar y ahí sabes que eso ya cambia tu vida totalmente. Aquí la cosa fue progresiva porque yo llegué de Ecuador y estuve 1 año en Ocharcuega, pero luego me hicieron vicario general, que es una responsabilidad, diríamos, importante en la vida de la diócesis, porque después del obispo es el que más, digamos, obligaciones de gestión y de coordinación y de animación de todo lo que es la vida diocesana tiene. Entonces ya la vicaría general ya fue un cambio importante para mí. Aunque tampoco fue totalmente cambio porque yo he estado siempre en parroquia, pero muchísimos años he estado haciendo también otras cosas.
Entonces, cuando estaba aquí en San Ignacio, estaba en Cáritas. Cuando estuve en Ecuador, estaba en una parroquia, pero estaba promoviendo la Cáritas Nacional. Cuando los últimos 3 años estuve en una diócesis ecuatoriana que se llama Riobamba, era responsable de finanzas, y me tocó dirigir un hospital que era de la diócesis. Entonces, siempre he tenido estas responsabilidades mezcladas, y es como si te hubieran preparado un poco para... Entonces, la diferencia fundamental es que cuando eres obispo ya no puedes estar en un segundo plano. O sea, ya eres una imagen pública, ya eres una representación pública de la institución, te guste más o te guste menos, eso es lo que eres. Eres muchas cosas más en relaciones privadas, pero eso también, ¿no? Para mucha gente eres solo eso, porque no van a tener nunca una relación personal contigo. Y bueno, pues eso sí cambia muchísimo la presencia pública tuya, también el hecho de que tienes que ir, lógicamente, vestido como obispo cuando andas por Bilbao, y eso pues de algún modo acaba totalmente con tu anonimato, que antes podías circular sin llamar la atención, ahora en este momento eso es muy difícil. Es una pregunta enorme esa, porque primero diría que esta sociedad que tenemos en Europa, aunque ha dejado de ser cristiana, está tremendamente conformada por todo lo que es la historia del cristianismo y la historia de Europa, que es historia también de la Iglesia. Ahora en este momento ya la historia de Europa no es historia de la Iglesia, pero está resultando que la crisis de, digamos, identidad religiosa que afecta directamente a la Iglesia también es una crisis profunda que está viviendo Europa en muchos ambientes y en muchos sentidos, ¿no? Estamos viendo como Hungría, Polonia, Meloni, etcétera, y eso es parte de las tensiones que existen en la vida política que reflejan las tensiones de la vida social. Estamos viendo la presión enorme que supone la migración y cómo eso es una influencia conformadora de toda la vida política y un factor muy importante de las crisis y de las tensiones políticas que vive Europa. Estamos viendo todavía como, a pesar de, digamos, de la relegación del papel social de la Iglesia en muchos ambientes, y desde luego del hecho de que la experiencia religiosa no es parte importante o significativa en la vida de la mayoría de los europeos, todavía el Papa tiene muchísima, digamos, influencia o presencia pública, y es uno de los líderes, y tal vez el líder que tiene más impacto global, Entonces hay muchas cosas que son contradictorias y que es difícil decir en una frase o en dos cuál es el papel de la vida de la Iglesia. Pero la vida de la Iglesia ha sido conformadora de valores que están un poco en el sustrato del humanismo europeo, que ahora en este momento están también cuestionados en muchos sentidos. Y eso se corresponde también con una, digamos, debilitamiento de lo que es el papel de la Iglesia público, un cuestionamiento también, y bueno, pues tenemos más interrogantes que claridades, no sabemos. Algunos creen que el futuro de la religión es que va a desaparecer. Bueno, pues esto lo hemos oído muchísimas veces, y además no hay más que hacer la cuenta de lo que está pasando con la natalidad de los que no creen, que tienden a no tener hijos. En cambio, los que creen dentro o que vienen de otros sitios, los creyentes son los que tienen más hijos o tienen más disponibilidad a tenerlos. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto en 50 años? Yo creo que la gente no se da cuenta. Entonces, la cosa es muy complicada y es muy difícil hacer previsiones. Entonces, si alguno cree que tiene ya una idea clara de lo que va a pasar aquí, bueno, pues entonces que escriba un libro y lo leeremos. Ya. Sí, eso nos obliga a nosotros concretamente a resituarnos. Es decir, algunos todavía tienen añoranza de otros tiempos o tienen la idea de que efectivamente la Iglesia debería recibir mayor reconocimiento social. Eso aquí en Europa, eso ya es historia y no va a volver tan fácil. La Iglesia ha tenido una presencia social durante décadas muy fuerte, y la gente, no todos, pero algunos lo han sentido como una presión y como una imposición. Entonces estamos en un momento en el que hay como una reacción, en la que la gente quiere liberarse de. Pero yo tengo la sensación de que
uno puede desear liberarse de algo, pero necesita vivir también con convicciones. Y desde luego, o sea, el relativismo total y bueno, pues cada uno que haga lo que le parezca, pues eso no es una buena base para constituir y para mantener una comunidad, una sociedad que funcione como sociedad, en la que los lazos no sean solamente de interés. O sea, yo tengo relación contigo porque quiero sacarte algo. El momento en que tú no me sirvas, entonces yo me olvido de ti. Ahí hay todo un trasfondo de vínculos comunitarios que la Iglesia defiende y que creo que son importantes. No tienen que ser con la Iglesia, no tienen que ser de los que tienen la misma fe, pero que de alguna forma la Iglesia va a ser siempre defensora. ¿Por qué defiende la familia? Porque la familia es un elemento constitutivo de todo lo que es una experiencia de implicación comunitaria muy importante, ¿no? ¿Y por qué defiende la natalidad? ¿Y por qué defiende la solidaridad y la obligación que tenemos especialmente con los débiles? Porque nosotros queremos, y está en nuestro ser, fomentar una sociedad que realmente tenga vinculaciones fuertes y en la que nadie quede sin no solo la protección económica que pueda dar el Estado, sino sin los lazos afectivos y de relaciones que realmente nos permiten vivir con serenidad y con felicidad. Entonces, esto es nuestro objetivo. Pero en este momento, ¿qué sucede? Pues que hay como una reacción en la que no solamente aquello que me imponían, sino todo, lo que es la Iglesia, especialmente representada por lo que es, pues eso, el magisterio, los obispos, la imagen que dan los obispos públicamente y además que es la que se refleja una y otra vez en los medios de comunicación. Ahora en este momento son abusos, son inmatriculaciones, es permanentemente informaciones polémicas. Entonces esto es lo que toca ahora y esto es lo que hay que de alguna forma que vivir. En parte tiene que ver con cosas que no se han hecho bien y elementos importantes que ciertamente estamos intentando revisar para hacer mejor, pero en parte también tiene que ver con un péndulo en el cual en este momento lo que toca es zumbar. Yo no quiero juzgar a nadie, la gente tiene total libertad y derecho para poder evaluar cómo le parezcan las situaciones, pero lo que vende en este momento los medios es ir contra la Iglesia. Y a pesar de que todo el mundo sabe o intuye, igual no lo sabe con claridad, pero que efectivamente la Iglesia hace una obra social muy importante, no solo a través de Cáritas, sino a través de muchísimas instituciones. Aquí la diócesis de Bilbao tiene 16 centros educativos, de los cuales 5 escuelas son profesionales. Y además no están en el centro de Bilbao, están en los márgenes. Entonces, ahí hay un montón de chavales y un montón de personas migrantes y jóvenes migrantes que enganchan con la oportunidad de construirse un futuro. Y eso la gente lo sabe, ¿no? Creo que lo sabe, pero eso no vende. O sea, lo que vende, lo que realmente llama la atención es la polémica, es el escándalo y, bueno, pues el hecho de que muchísima gente tiene una opinión negativa respecto a lo que los dirigentes, sobre todo de Iglesia, están haciendo o promueven, que tiene que ver también con, bueno, pues algunos temas específicos de una revolución cultural que se está produciendo, ¿no? Es que esa palabra sociedad, la gente tiene una imagen muy simplificada cuando pregunta eso. En realidad el mundo es enormemente complejo. Tengo un sobrino que acaba de estar por primera vez en Nueva York y ha vuelto sorprendido no de los grandes edificios, que también, sino de la visita que hizo al barrio ortodoxo judío. Él no podía creer que hubiera nada en el mundo de ese tipo y en realidad el mundo está lleno de cosas de esas. Es decir, de gente que considera la religión no como un problema, sino como un elemento fundamental, esencial de su identidad, incluso de la defensa respecto a otras, digamos, culturas o planteamientos que no son neutros. Nosotros creemos que aquí la cultura europea, porque es laica, es neutra. En realidad nadie en el mundo la percibe así, solamente los europeos la perciben así. Entonces, pues en Turquía dices, o en determinadas comunidades de los Estados Unidos, o en lo que pasa en Latinoamérica, o en lo que pasa en África. O sea, digamos, no es lo que llaman laicismo europeo, es el secularismo europeo, es que no lo entienden. Y además no solo lo entienden, sino lo perciben como un elemento particularmente eurocéntrico que la globalización, digamos, europea, o la influencia europea, quiere imponer a las culturas. La gente se resiste a eso.
Entonces, pues yo lo que invito a la gente es que se dé las vueltas por ahí, pero que no haga solamente, digamos, los tours estos de playas, sino que intente conocer y de alguna forma, no sé si aprender, porque quizá consideran que nosotros, porque este es otro elemento también del eurocentrismo, nosotros estamos por delante de los demás. Ya. Entonces, los otros están todavía despistados, pero va a llegar un momento en el que van a reconocer que efectivamente lo bueno es nuestro, entre comillas, racionalismo, que luego vas mirando en la vida de la gente y racionalismo hay poco, ya, pero bueno, esa es otra cosa, porque hay todo tipo de creencias que sustituyen a la creencia religiosa, pero bueno, eso ya es... Tú fíjate en los medios de comunicación lo que está pasando ahora con Irán. En Irán hay un rechazo y una serie de manifestaciones por parte de un sector de mujeres que efectivamente no aceptan, digamos, determinadas policía moral, tal. Y claro, todas las noticias que recibimos aquí dan la impresión de que no sé qué ayatolá está imponiendo no sé qué fe a todos los pobres infelices que están en contra de esa imposición. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, que haya resistencias dentro de esto, por supuesto, y que pueden ser resistencias muy buenas, desde luego, pero que por favor vayan allí y que oigan hablar a la gente, no que oigan hablar a los comentaristas europeos, eurocéntricos respecto a lo que pasa en Irán. No te digo nada si vas a Afganistán, o no te digo nada si vas a Pakistán, o a la India, o qué sé yo. Es decir, Dios mío, lo que hace la falta de vocaciones o la disminución de vocaciones es sencillamente un síntoma reflejo del conjunto de lo que está pasando con el tema de la experiencia de Dios, la experiencia religiosa. El mundo, digamos, de la Vizcaya de hace 50 años, Euskaldun Fededun, donde la vida religiosa era un elemento natural, donde la oración era natural y era cotidiana, donde se rezaba el rosario en familia, donde se asistía a la Eucaristía, no porque nadie impusiera, sino porque formaba parte de la cultura y la tradición que todo el mundo aceptaba con normal, y el que no iba, pues también le mirarían mal. Pero quiero decir que la mayoría de la gente no era porque le obligara a nadie, ese ha desaparecido. En ese mundo hubo un montón de vocaciones religiosas. Ese mundo ya no existe. El mundo ahora, si tú vas, por ejemplo, a Leartibay, te encuentras con que, digamos, la experiencia de Dios, la experiencia religiosa, la disposición hacia la religión católica es menor que en Guecho, menor que en el centro de Bilbao. Es decir, se ha producido una transformación rapidísima en el mundo de Euskaldun, en el mundo semirural, que ya no es rural, ya no existe ruralidad aquí como existía antes. Entonces, pues, bueno, pues ahí está. Entonces, claro, efectivamente, la disminución de vocaciones refleja un poco eso. Desde luego, claramente, o sea, esa imagen, digamos, de identidad de vasquitos y nesquitas, que ahí nos mantenemos con unas señas claras en el mundo global y nos vamos a evolucionar con la tecnología y con todo lo que viene de la modernidad, pero nos vamos a mantener en eso que es nuestro, eso salta por los aires. Sí, bueno, o sea, mi segundo apellido es Echezárraga. Echezárraga prácticamente no había más que en Cianuri y en Dima, hasta hace poco. Los Echeverrías anduvieron sembrando semillas por toda Latinoamérica y eso es otra cosa. Pero los Echezárraga, no. Entonces, ahora ya no, ahora ya los hijos Echezárraga ya andan por todo lado y se han casado además, algunos con gente arratia, pero otros muchos con gente de fuera. Entonces, eso ya... Pero no es solo eso, es fundamentalmente lo que viene. No es solo lo que sale, es lo que viene. Y entonces lo que viene es muy diverso, es muy plural y sobre todo con el factor añadido de la natalidad va a suponer pues no sé cuál sería la palabra, pero una diversificación enorme de lo que es la identidad vasca, que va a tener que construirse, pero cada vez al mismo tiempo va a tener muchas tendencias, muchas tentaciones también de debilidad. O sea, está claro que, digamos, la razón, por resumir, por la cual el euskera ha sobrevivido durante siglos, es porque estábamos entre montañas perdidos en un sitio donde no interesaba a nadie. No es que nuestras gestas guerreras hayan expulsado a todos los potenciales invasores
No, más bien es que aquí no le interesaba entrar a los romanos, no les interesaba entrar a los árabes, pues todos estaban 4 casellos y 2 vacas y ya. Entonces, hemos hablado solamente del tema de la diversificación de la identidad, pero hay otros temas importantísimos de cara al futuro, quizá en 25 años, ¿no? Pero que los vamos a ver claramente. Hay una serie de cuestiones desde el punto de vista ético y moral, incluso desde el punto de vista humanista, que van a ser críticas y que todavía no acabamos de entender qué impacto va a tener. La tecnología de nuestros cacharros que tú, parecen anécdotas, ¿no? Que compras un cacharrito y dices, ponme la música de tal y sale ya. Pero es que eso es el principio de lo que va a suponer un desarrollo de todo lo que es, digamos, la inteligencia artificial, que no sabemos dónde va a parar. No digamos nada lo que va a pasar en la cuestión de la información. Estamos afirmando la libertad, pero ya absolutamente hay unos señores que saben absolutamente todo de todos. Ya estamos whatsappeando y dándoles información todos los días. El tema de toda la experimentación que se está produciendo, no ya con óvulos, sino incluso todo lo que se va a vender y se va a seguir vendiendo como mejora, diríamos, y superación de enfermedades, que eso solamente se consigue a través de un montón de experiencias y de información y de experimentación que realmente están forzando todos los límites de lo que se supone. Pero bueno, yo estoy convencido que eso no se va a poder parar. O sea, puedes poner todos los gabinetes de ética que te dé la gana, que en algún sitio lo que se puede hacer se está haciendo ya, y se va a seguir haciendo y se va a seguir desarrollando. Y en la medida en que sigan surgiendo diversas logros que van a ir justificando, y esta, digamos, absolutización de lo que es el progreso científico, que parece que no se puede discutir en ningún sitio porque eso va... En fin, eso tiene un montón de historias que van a venir y que van a ser enormes. Entonces yo sinceramente te digo que los retos éticos y morales van a ser cada vez mayores y las preguntas cada vez más grandes, y el riesgo para lo que es la dignidad humana tal como la entendemos ahora, sin duda. Entonces eso se va a multiplicar con el desarrollo de la tecnología y de todos los avances tecnológicos. Sí, bueno, pues lo del recuerdo está fácil. Empieza por esa. Pinillos entrando enfrente de la Universidad de Deusto todas las semanas con plátanos. Mi padre iba allí y yo le acompañaba muchas veces a cargar plátanos que llevábamos a Guipúzcoa. La ría, plátanos, pinillos, el barco que entraba, que fue el último de los grandes que entró, que entraba, ya te digo, todas las semanas, para eso el puente de Deusto tenía que abrirse, etcétera. Eso, así, lo primero que me viene, ¿no? Y además es que hay un montón de recuerdos, porque era, digamos, cuando tenía clases, no, nosotros somos 5 hermanos, entonces cuando durante el curso escolar no íbamos, pero cuando estábamos de vacaciones nos tocaba ir allí a tirar de caja, primero de racimo, y luego aquel racimo se convirtió en cajas, y bueno, pues eso. Y en lo que se refiere a la ría y lo que ha marcado, bueno, pues yo creo que en Bilbao esa distinción importantísima que ha marcado la ría hasta su desembocadura a partir de Bilbao no está tan clara. Yo era del barrio de Recalde, pero a la izquierda del Nervión también está Abando, y poco tiene que ver la historia de Abando, al menos la que yo he conocido, con la historia de Recalde. Recalde ha mejorado muchísimo, pero yo recuerdo que en la calle donde vivía mi padre, allí estaba sin asfaltar. Yo he visto fotos y he visto también cómo se estaba asfaltando la calle, ¿no? Cuando nació. Ellos se fueron a vivir allí en 1957. Y en ese sentido la ría no ha sido tan importante, ha sido más bien un elemento no anecdótico, pero sí de escenario, de bajar al casco viejo, de encontrarse con la experiencia de la ría y de ver una ría muy sucia. Eso es lo que ha sido, digamos, la historia de mi memoria de lo que es la ría, en la que, bueno, no apetecía nada. No creo que ahora tampoco, a pesar de que dicen que está muy limpia, apetece nadar mucho allí, pero desde luego en ese momento estaba totalmente imposible pensar en eso. Pero era un elemento importante de lo que era el paisaje de Bilbao, especialmente en el casco viejo. Eso es lo que para mí ha sido la ría. Luego, por supuesto, has estudiado algo de historia de Vizcaya, de toda la revolución industrial, el desarrollo industrial, te das cuenta de la importantísima, digamos, rasgo que ha sido en la separación de
clases, niveles sociales, etcétera, ¿no? Derecha e izquierda, especialmente la desembocadura, Santurchi, Portugalete, etcétera, y por otro lado las Arenas. La ría también tiene que ver con el hecho de que a mamá llegó de Cianurí aquí, y entonces Tite trabajaba en Explosivos Río Tinto, y a mamá se tuvo que ir unos años a trabajar en una casa de las Arenas, con una familia muy conocida y de esas que tienen nombre en la historia de Vizcaya. Entonces allí aprendió y se convirtió en una gran cocinera, y de eso nos hemos aprovechado los hijos y los nietos. Pero sí, eso también es ría, y eso también es separación, y eso también de alguna forma refleja, digamos, aquella historia de las Arenas, parte de lo que es mi historia familiar.